pero también son contritos porque al ver nuestros días hacia atrás, vemos cómo nos distanciamos de ti, vemos cómo nos alejamos de ti, Señor. Y por eso, Padre, rogamos que tú endereces nuestros pasos, Señor. Y rogamos que en este momento tú, oh Padre, por medio de tu palabra, confrontes nuestro corazón, Señor. Rogamos, oh Padre, que nos ayudes a seguir el camino de la sensatez, la sabiduría, el camino que es el andar de Cristo, Señor. En el nombre de Él es que oramos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. El, el libro de Eclesiastés es sumamente interesante. Cuando nosotros lo leemos, nos vamos dando cuenta cómo hay unos discursos bien extraños a veces, otros discursos bien claros. Muchas gracias. Entonces de repente vemos al predicador diciéndonos que todo en esta vida es vanidad y lo que importa es estar en los brazos de Jehová. Pero por otro lado, de repente vemos al predicador diciendo cosas como en este texto, que nos dice de repente, no seas demasiado justo o tampoco sabio con exceso. Y uno se pregunta, ¿predicador? ¿Qué tipo de instrucciones? Como el pastor desde el púlpito le va a decir, ¿sabe qué, hermano? No sea muy sabio o no sea excelente en su camino. O ¿sabe qué, hermano? Acérquese un poquito al pecado. Sería extraño, ¿no? Entonces, y eso es una constante en el libro, es una constante donde están estos discursos ambivalentes, estos discursos que parecen contradecirse. Por un lado, un predicador, un Salomón que busca la sabiduría y que de repente te dice, no seas sabio. ¿Por qué pasa eso? O muchas veces también vemos un discurso medio depresivo, que pareciera depresivo, donde un predicador que dice, o un Salomón que dice, ¿sabes qué? El trabajo es vanidad. Y con vanidad se refiere a estas burbujas de jabón que se desvanecen, algo que no dura y que no sirve para nada. Entonces de repente dice, el trabajo no sirve para nada. La alegría del corazón no sirve para nada. Y de repente caminar un discurso de lo único que importa en esta vida es vivir, gozarse, alegrarse, estar con la familia y todo un discurso feliz y llega un momento, pero eso también es vanidad. Entonces parece que estuviéramos delante de un viejo depresivo y muchas veces se presenta así el libro de Eclesiastés, pero no es eso. Debemos recordar que Salomón, por independiente de todos los pecados que haya cometido, y que muchos de esos la Biblia misma nos cuenta, él era un hombre muy sabio y que Dios le dotó mucha sabiduría. De hecho, hay un capítulo del libro de los Reyes, que es el capítulo 10, que nos cuenta la historia de que llegó una reina, la reina de Saba o la reina de Sabá, a pedirle consejos, a traerle riquezas y de esta manera poder aprender más de su sabiduría. Y después de esa historia de esa reina, se nos dice que Salomón era el rey más grande de la tierra y que de toda la tierra se le acercaban a escuchar de su sabiduría. Ese mensaje debe abrir nuestros ojos para comprender Eclesiastés. Eclesiastés no es el libro que escribe un viejo depresivo en sus últimos días diciendo que nada le sirvió en esta vida. Eclesiastés es un libro evangelístico. Es un libro escrito precisamente para todas esas personas de toda la tierra que no conocían de Jehová. ¿Y por qué están estos discursos ambivalentes en el texto? Estos discursos donde Salomón dice, ¿sabes qué? Todo es vanidad. El trabajo es vanidad. La vida es vanidad. Todo es vanidad. Todo sirve para nada. ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Porque lo que hace Salomón, increíblemente, es mostrar la diferencia entre una vida con Jehová y una vida sin Dios. Entonces lo que él está diciendo a lo largo del libro es lo siguiente. Cuando él empieza a hablar del trabajo, le dice, un trabajo debajo del sol. Cuando él dice, todo lo que vi debajo del sol, hace referencia a esta vida sin Dios. Entonces él dice, debajo del sol yo vi hombres trabajando, vi hombres alegrándose, vi hombres cosechando el fruto de su labor, pero todo eso es vanidad. En la medida que yo no crea en la existencia de un Dios, eso no sirve para nada.
La vida, él dice, vi la vida, personas viviendo, personas disfrutando de la familia, personas moviéndose de un lado a otro, disfrutando de banquetes, pero sin Dios, eso es vanidad. Sin Dios, eso no sirve para nada. Ese es el discurso constante de Salomón. Por eso, él llega a un momento en los versículos anteriores a nuestro texto que él dice, vale más estar en un funeral que estar en un banquete. ¿Por qué vale más estar en un funeral que estar en un banquete? Porque en el funeral, dice Salomón, uno contempla la pequeñez de uno mismo. Uno se da cuenta que uno está hecho de polvo. Es en el funeral es donde uno se da cuenta que uno no es eterno, que la vida de uno no es eterna. Es en el funeral donde contemplamos la realidad de la muerte, la realidad de nuestra pequeñez y la necesidad de alguien que nos redima de nuestro pecado, que nos ayude a superar la muerte, a ir más allá de la muerte. Por eso es mejor un funeral que un banquete. Porque en el banquete podemos gloriarnos de nosotros mismos. Podemos celebrar alguna victoria alcanzada por el poder de nuestro brazo. Pero en el funeral solo vemos nuestra pequeñez, nuestra necesidad. Y es así como se llega a nuestro texto. Es así como llegamos al capítulo 7, versículo 15, donde dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Entonces ahora va a empezar a hablar precisamente en esta especie de conversación con el mundo, demostrándole qué es lo que el mundo cree, qué es lo que el mundo ve. Y es ahí donde dice este texto, dice, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esa es una realidad en nuestro tiempo. Salmistas se preguntaban por qué prospera el impío, por qué prospera el pecador, por qué uno que sigue sigue la palabra de Dios, sigue los pasos de Dios, no prospera en este mundo. Bueno, porque estamos en un mundo caído y uno ve personas corruptas alimentándose de su corrupción, disfrutando de su corrupción y alargando sus días a causa de su corrupción. Entonces, en un mundo así, de ese nivel de caída, en un mundo quebrado de esa manera, si no creemos en un Dios eterno donde nuestra recompensa está precisamente al terminar estos días, ¿qué será el consejo ideal bajo esa forma de ver el mundo? Versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? En un mundo caído, en un mundo sin Dios, el consejo adecuado sería ese. Sería, ¿sabes qué? No seas tan justo, no seas tan bueno, porque si no todos te van a pisotear. Ese vendría siendo el consejo en un mundo sin Dios, en un mundo donde no existiera Dios. Y después dice, no hagas mucho mal tampoco, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Entonces el consejo que uno puede dar en el mundo es, sé equilibrado. La mentira del equilibrio. Y muchas veces nosotros damos ese consejo también dentro de la iglesia. Decimos cuando enfrentamos ciertos problemas o incluso cuando seres queridos superan ciertas etapas de su vida, cuando empiezan un matrimonio o cuando se gradúan de la universidad o del liceo. ¿Nosotros qué le decimos cuando tenemos que dar el brindis? Yo les recomiendo, como pareja, que sean equilibrados, que tomen decisiones equilibradas. El equilibrio es una farsa, hermanos, porque los límites los pone uno mismo. El consejo de la palabra no es ser equilibrados. El consejo de la palabra es ser bíblicos. Independiente que ese consejo de la palabra, el seguir las escrituras, nos lleve para un lado o para el otro. O a veces nos posiciona en el medio para un lado, el medio para el otro. El consejo de la palabra no es ser equilibrados. Porque el equilibrio es idólatra. Porque yo establezco cuál es el punto de equilibrio.
Es una forma mentirosa de seguir nuestras propias reglas. Un ejemplo torpe a lo mejor de eso. El equilibrio entre matar y no matar. Herir o matar poquito. Y aún así la palabra de Dios nos va a decir que eso está mal. El consejo a lo mejor o el equilibrio entre mentir y no mentir. ¿Cuál vendría siendo? Una media verdad, que termina siendo una mentira igual. O a lo mejor verdades, pero con intenciones del corazón que tienen que ver con herir la honra del otro. Lo cual para nuestra confesión de fe es herir el mandamiento de no mentir. Entonces, vean cómo el equilibrio para el mundo es el consejo adecuado. Pero aquí Salomón está diciendo, en un mundo sin Dios, ese vendría siendo el consejo adecuado. Pero en un mundo donde Dios sí existe, donde el Dios reina por sobre todas las cosas, ese Dios Jehová que gobierna absolutamente todo, dice el versículo 18, dice, bueno es que tomes esto y también aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Básicamente lo está invitando a continuar en un camino de sabiduría que tiene que ver precisamente con la palabra, continuar en un camino de conocimiento de la palabra de Dios, seguir a pesar de las circunstancias, seguir a pesar de las consecuencias, seguir a pesar de que el malo alargue su mano y nos ataque, seguir a pesar de ser pisoteados. ¿Y acaso no es ese el consejo de Cristo también? Cuando consultado sobre cuántas veces debemos perdonar, dice 70 veces 7. Cuando consultados sobre cómo debería ser nuestra vida en relación al prójimo, él dice que debemos caminar la milla extra, dice que debemos poner nuestra otra mejilla. ¿Acaso no es ese el camino del cristianismo? Y es ahí donde el texto continúa. Y dice el versículo 19, 20, 21, 22. Dice así: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, vean cómo el versículo 19 introduce la sabiduría. La sabiduría para Salomón es una persona. A lo largo de todo el libro de Eclesiastés, también el libro de los Proverbios, Salomón contrapone siempre, por ejemplo, al necio, al insensato, con el sabio, o a la sabiduría como esta mujer sabiduría, con la mujer insensata, donde la mujer sabiduría precisamente es el camino de la palabra de Dios, es la obra de Cristo, podríamos decir incluso, y la mujer insensata o esta mujer adúltera que también es denominada en algunas secciones, o esta mujer lazo que en nuestro texto también es denominada de esa forma, ella o esta mujer extraña que también se nos menciona en Proverbios, ella precisamente es el camino del pecado, es el camino de la tentación que muchas veces parece atractivo y que también nos domina muchas veces. Esta es la sabiduría que fortalece al sabio. No es la mujer insensata, no es el camino del pecado, sino que es el camino de la palabra de Dios, de la ley de Jehová. Es ahí donde se encuentra sabiduría, en guiar nuestros pasos a la luz de la palabra de Dios. ¿Ya? Y ahí continúa el texto. En el versículo 21 y 22 empieza a hablar del corazón, cómo este corazón no debía enfocarse en oír las palabras de los siervos cuando hablan mal de él. Básicamente no está diciendo que él debe alejarse de las conversaciones cuando empiezan a hablar mal de él, sino que la instrucción, tanto para la instrucción que estaba dando Salomón en ese momento,
tiene que ver con colocar el corazón en esas feas palabras en contra de uno. Es decir, traer odio a nuestro corazón cuando hablan mal de uno. ¿Y cuál es la razón por la cual nosotros no debemos odiar a aquellos que hablan mal de uno? Nosotros también lo hacemos. Por eso, esa es la razón. Y nosotros en el encuentro de matrimonios del día de ayer hablábamos también un poco de esto. Y tiene mucho que ver con aplicar la gracia a nuestra vida. Yo les explicaba a los hermanos que pensáramos un poco en la obra de Cristo en relación a cada uno de nosotros. Y les comentaba que pensáramos en cómo nosotros debíamos ver nuestro pecado. Y debemos verlo de esta manera, el tamaño de nuestro pecado. Para que nosotros fuésemos limpiados de nuestro pecado, limpiados de nuestra maldad, para que yo fuese limpiado de mi maldad, de mi pecado, fue necesario que el Dios Altísimo, que está por sobre todas las cosas, que creó el cielo y la tierra, se hiciera carne, se hiciera hombre, naciera, fuese un bebé, se hiciera en sus pañales, necesitara de alguien más para que lo limpiara, necesitara de alguien más para ser alimentado. Imagínense, el Dios Altísimo teniendo que pasar por esa humillación. Y todo eso para limpiarme a mí de mi maldad. Y como si eso no fuera suficiente, también murió en una cruz. Y en el camino de la cruz fue escupido, fue humillado, sufrió de innumerables latigazos. Y todo eso, toda esa humillación del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, para limpiarnos de nuestra maldad. Y eso nos hace darnos cuenta de una verdad hermosa, que nuestro pecado es gigantesco, pero que la gracia de Dios es mayor. Y es ahí, al ver esa verdad, que cuando yo veo que otros pecan en contra de mí, yo ya sé el tamaño de mi pecado. Yo sé que es mucho mayor que el pecado que están cometiendo en contra de mí. Entonces es ahí donde el perdón viene más fácilmente. Es ahí donde uno puede descansar sabiendo que uno fue perdonado de mucho más. Y el texto continúa, como si no fuera suficiente con todos los palos que ya nos ha tirado. Dice así: todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Entonces ahí está hablando un poco de cómo empezó a inquirir y a buscar en estas cosas del mundo, conocer la maldad del mundo. Pero en la medida que él se inmiscuía, se metía en la maldad de este mundo, iba perdiendo sabiduría. Porque nuestro corazón funciona así. Nuestro corazón, increíblemente, fue santificado en un momento por la obra de Cristo. Y nosotros, al conocer la obra de Cristo, nos damos cuenta, por ejemplo, que fuimos liberados de la pena del pecado, de la condenación del pecado. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, Dios mismo, habita en cada uno de nosotros. Que nuestro corazón pasó de ser un corazón de piedra a un corazón de carne. Que antes éramos viejos hombres, que ese viejo hombre fue totalmente eliminado, y nosotros ahora somos nueva criatura. Y después de esas grandes maravillas nos podemos preguntar, ¿y por qué seguimos pecando? Pero si incluso el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces ¿por qué tengo tentaciones y por qué peco? Si ya habita en mí Dios mismo. Precisamente porque Cristo todavía no regresa. Porque Cristo en la cruz nos libró de estar siendo esclavos del pecado, nos libró de ser esclavos del pecado, es decir, el pecado no nos domina, aunque a veces pareciera que sí, pero no nos domina. También nos libró de la pena del pecado, de la condenación, es decir, no vamos a ir al infierno. Ya nuestros pecados fueron tomados, arrojados a lo más profundo del mar, y ahí Dios se olvidó de ellos, gracias a Dios. Entonces nos libró de la esclavitud del pecado y de la pena del pecado, pero aún no nos ha librado de
la presencia del pecado en cada uno de nosotros. Entonces el pecado aún habita en nosotros, pero como un parásito. Como un parásito. Yo tengo 2 perritos. Y los perritos hacen parásitos. ¿Por qué? Porque tienen pulgas de repente, se mastican una pulga, y así como cuando uno las aprieta con las uñas, eso no es suficiente, porque quedan los huevos. Eso lo aprendí hace muy poco. Eh, Quedan los huevos igual y ahí uno se parasita a sí mismo, porque quedan los huevos ahí y no se ven. Ya. Entonces los perritos muerden esta pulga y se comen los huevos sin darse cuenta. Entonces ahí hacen parásitos. Y si uno no le está dando desparasitante constantemente, se llenan de parásitos. Y se llenan y se llenan y se llenan de parásitos. Y cada vez más asquerosos. Por eso hay que darle bien seguido. Y entonces, ¿qué pasa con este pecado que habita en nosotros? Es exactamente igual. Si uno no está constantemente tomando desparasitantes, si uno no está constantemente leyendo la palabra de Dios, orando delante de nuestro Dios, si uno no está constantemente en comunión con nuestros hermanos, ejerciendo las disciplinas espirituales, ¿qué ocurre? Los parásitos van creciendo, van creciendo. Y eso es precisamente lo que está comentando el salmista acá. Si nosotros nos dejamos influenciar por estas obras del mundo, nuestros parásitos, el pecado, va a ir creciendo dentro de nosotros. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a la sabiduría de Dios, nos acercamos a estos desparasitantes, el pecado va a ir disminuyendo en cada uno de nosotros. La fuerza de ese pecado va a ir disminuyendo constantemente. Pero tristemente, en este mundo jamás nos libraremos de esa presencia del pecado. Por eso anhelamos cada día más la segunda venida de Cristo, porque es ahí donde nuestro parásito será totalmente eliminado. Es ahí donde ya no tendremos más este problema de esta tentación que de repente nos ataca. Donde a veces hay días en los cuales estamos muy bien con nuestro Dios, donde estamos muy cercanos a la palabra, donde estamos muy cercanos a nuestro Señor. Pero hay otros días que parece una maratón que no termina nunca, donde cada fibra de nuestro ser nos dice: para de correr, para de luchar contra este pecado y entrégate de una vez por todas. Por más entrenados que estemos en la maratón, así como nuestro hermano Lalo, aún así llegará un momento en esta carrera que nuestro ser estará cansado y va a querer entregarse al pecado. Pero es ahí donde debemos correr ahora la palabra de Dios. Y el texto ya camina hacia su final y ahora empieza a hablar de una mujer. Y dice así: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Cuál es esa mujer? En el libro de Proverbios te habla precisamente de esta mujer extraña. ¿Qué es lo que se dice de ella? Capítulo 7 de Proverbios. Dice así Salomón, el mismo Salomón. Dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, un hoyito en la ventana de la casa, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa.
Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todos lados, por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Versículo 21. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Es muy interesante este texto por dos razones. Primero, no está hablando de una mujer propiamente tal. Está hablando precisamente del pecado, de lo tentador que es, de lo astuto que es para convencernos. Pero además es interesante porque hay muchos detalles. Entonces, fíjense en esta imagen. Salomón supuestamente nos dice que él está en su casa, medio que adentro de la casa, mirando por la ventana, así como a veces uno cuando escucha un ruido, así medio copuchento, y empieza a mirar por la orilla de la ventana. Pero después cuando nos habla de la conversación, nos dice que esta mujer se le cuelga del cuello al joven y le empieza a decir ciertas palabras al oído. Y nos dice con lujo de detalles qué palabra les dijo al oído. Perdónenme, hermanos, pero yo igual de repente miro por la ventana y no alcanzo a escuchar lo que la gente va conversando. Entonces parece ser que aquí está hablando de experiencias vividas por él mismo. Y él está utilizando estas experiencias vividas por él mismo, que nosotros sabemos perfectamente que las mujeres era uno de los pecados de Salomón, era uno de los problemas de él. Entonces está utilizando una de las experiencias vividas con él para ilustrar cómo funciona el pecado, para ilustrar cómo funciona la maldad del ser humano y cómo nosotros nos engañamos a nosotros mismos y vamos caminando hacia el pecado. Nos entregamos a los brazos de la maldad. Y el texto comienza precisamente diciendo que el hombre, antes de que la mujer apareciera, el joven, ya iba caminando en dirección a la casa de ella. No es que el pecado lo pilló desprevenido. No es que el pecado de repente se le cruzó por delante, se tropezó y pasó todo lo que pasó. Sino que él ya estaba dispuesto a eso. Entonces, una invitación en primer lugar a cuidar de nuestro corazón, cuidar de nuestros pasos, cuáles son los caminos que está siguiendo nuestro corazón. Y en segundo lugar, a cuidar de las circunstancias que nos rodean. Cuidado con el pecado. Porque una de las cosas que nos engaña del pecado es que nos exalta a nosotros mismos. Fíjense el actuar de esta mujer, exaltando a este joven, contándole las maravillas que iba a tener a su alrededor, el disfrute y el gozo que iba a recibir, mostrándole la grandeza de este joven. Es así como nos engaña el pecado. Muchas veces nosotros nos engañamos precisamente de esta manera, haciendo un refugio de nosotros mismos, refugiándonos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad de decidir las cosas de manera adecuada, en nuestro propio brazo. Y déjame decirte, que es lo que dice este texto, que de nada sirve un refugio hecho de polvo. Nosotros polvo somos y al polvo volveremos. El único refugio para nuestra vida, para seguir los pasos de Dios,
es refugiarnos en la obra de Cristo, en aquel que es la roca eterna de nuestra salvación. Ese es el verdadero refugio. Es ahí donde podremos encontrar una vida plena. Es ahí donde todo lo que está en nuestra vida dejará de ser vanidad. Para el predicador nos dice que una vida sin Dios, el trabajo es vanidad, la alegría es vanidad, la alegría no sirve para nada, el trabajo no sirve para nada, la vida en general no sirve para nada, si es que estamos sin Dios. Pero con Dios, todo eso pasa a tener sentido, porque tiene un sentido eterno. Porque ahora trabajamos como si lo hiciéramos para el Señor de señores. Porque ahora vivimos y nos alegramos porque estamos en los brazos de un Padre amoroso. Porque ahora podemos disfrutar tanto del banquete como de la muerte, porque en ambos disfrutamos de las gracias de nuestro Señor y de nuestro Redentor. Y es ahí donde nuestra vida tiene un verdadero sentido. Donde podemos agradecer incluso en medio de la enfermedad. Porque hay un Dios que nos muestra un cuidado paternal en medio de esos caminos. Donde podemos agradecer incluso en medio de la pérdida del trabajo. Porque tenemos un Dios que es un Padre amoroso que provee. Donde podemos agradecer incluso enfrentando la muerte de un familiar querido. Porque sabemos que podremos abrazarlo nuevamente, porque la resurrección es nuestra esperanza. Y eso es lo que quiero que quede grabado en nuestra vida el día de hoy. Que Dios les da sentido a cada uno de nuestros pasos. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, oh Señor, agradecidos por tu maravillosa gracia, porque ahora, gracias a la maravillosa obra de Cristo, es que nuestra vida y cada uno de nuestros pasos tiene un sentido. Es que ahora, gracias a la maravillosa obra de Cristo, podemos vivir de una manera diferente. Podemos mirar esta vida, mirar el salir y el ponerse del sol, glorificando tu nombre, Señor. Podemos ver la lluvia del invierno y el sol del verano, de tal manera que ahora podamos ver tu maravillosa gracia en cada uno de esos pasos, Señor. Muchas gracias, oh Padre, por tu maravillosa obra. Por favor, guíanos, instrúyenos en cada momento, y que de esta manera nuestros pasos, las palabras de nuestros labios y el meditar de nuestro corazón sean agradables a ti, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.